Capítulo 28. Objeto letal. Había sido un largo viaje hasta la bella ciudad costera de Punta Pala, y todavía quedaba lo peor, el barco hasta la Gran Rundasgurda. Harrison empezaba a mostrar señales de agotamiento, lo cual era perfectamente normal, ya que empezaba a estar agotado. Si hubiera empezado a estar estofado, habría empezado a mostrar señales de estofamiento. Todo iba, pues, según el plan. El puerto de Punta Pala, conocido por el nombre de Puerto de Punta Pala, era un hervidero. El ajetreo era tremendo. La gente iba de acá para allá, subiendo a los barcos y bajando de ellos. Muchos lo hacían por el mero placer de ir de acá para allá, de subir a los barcos y de bajar de ellos. Harrison esperaba que anunciaran el embarque de su buque, o el embuque de su barco. Hacía muchos años que no pisaba las Rundasgurdas, probablemente porque hacía muchos años que no iba. Sentados cerca de Harrison había dos hombres que también esperaban ese mismo barco. Uno de ellos era originario de Sopaboba e iba a la Gran Rundasgurda como turista. El otro era isleño y regresaba a su casa también como turista. Este último se dirigió al sopabobense. «¿Eres uno hijo de puta?» El de Sopaboba se levantó furioso, con la intención de soltar terrible porrazo sin igual al isleño. Pero Harrison dio un ágil salto y evitó la agresión. «¿Por qué me detiene?», preguntó el hombre. «¿No ve que me ha insultado este isleño?» «Buenas tardes», respondió Harrison. «Me llamo Harrison Gaitasopoulos y quisiera informarle de que iba usted a cometer un grave error». «Buenas tardes», saludó el hombre. «Me llamo Mosco Revlot y quisiera preguntarle en qué se basa usted para afirmar tal afirmación, ya que este humano me ha insultado». «Ese es el error, estimado compañero», dijo Harrison. «Este isleño no lo ha insultado en absoluto». «Pues yo he oído varias insulteces salir de su boca», insistió Mosco. «Le informo de que lo que ha dicho el señor es «¿Quiere un poquito de fruta?», informó Harrison. «¿Es eso cierto?», preguntó Mosco al isleño, que asintió con la cabeza y con el omóplato central. El señor Revlot se disculpó con el rundasgurdés, que aceptó las disculpas de buen grado. Tanto fue así que para demostrar que lo había perdonado, le dijo: «Pues eres el maldito joputas, tú a ti huele y tú la perte el cuchina subaco, desgracia tu padre». «¿Qué ha dicho?», preguntó Mosco a Harrison, el cual tradujo sin vacilar. «Ha dicho, ¿qué quiere? He traído 2 frutas, una ciruela y una pera. Es comida muy baja en grasa untable». Finalmente, el isleño entregó de corazón su ciruela a Mosco, y 3 segundos después se inició una gran amistad. Algunas horas más tarde, Harrison se hallaba en su camarote del opulento buque Surca que Surca. Los días que duró el viaje los pasó descansando de sus fatigas. Aprovechó, sin embargo, para releer los capítulos del Tratado de Historia Universal que más le podían ser de utilidad para su próxima misión. Se desconoce exactamente por qué el presidente de Gametos creó el cuerpo de funcionarios PLAM, productividad limitada al mínimo. Lo único que se sabe de dichos funcionarios es que no debían ser muy agraciados, ya que fue en esa época cuando nació la frase hecha «eres más feo que un PLAM». En todo caso, parece que jugaron un papel todavía no esclarecido en la democratización de las Islas Rundasgurdas. Rudenbrullo falleció el mismo día de su muerte, tal y como había profetizado él mismo 2 meses después. El castillo de Rundasgurdas, en cuya torre norte había sido recluido Rudenbrullo, fue clausurado. Sin dar muchas explicaciones, el presidente promulgó una ley que, entre otras cosas, prohibía a todo ciudadano acercarse a menos de 2 milímetros del castillo. Al ser preguntado acerca de tal prohibición, se limitó a decir: «Un gran mal se encierra en ese castillo, dejaremos que duerma allí para siempre». Estaba claro, ese gran mal tenía que ser el orinal. El presidente sabía de su existencia, tal y como demostraba la bella placa del saco de mierda. Y también sabía que tras la muerte de Rudenbrullo, el amuleto seguía dentro del castillo. Harrison siguió leyendo. La prohibición ha perdurado hasta nuestros días. Hubo muchos intentos de derogar esa ley en el pasado, pero por una cosa o por otra nunca se hizo nada al respecto. Normalmente era por una cosa, pero alguna vez fue por otra.
En este sentido, el mayor éxito fue el del antiguo presidente Rodolfo Alparagatia, que, si bien no consiguió levantar la prohibición, por lo menos estableció a la mitad la distancia mínima a la que podía acercarse uno al castillo. Harrison estaba inquieto. Sabía que había mucho en juego. Si lo descubrían entrando en la fortaleza, su carrera podía irse al traste. Pero si tenía éxito, lo esperaban la fama, la gloria y las risas. Y 500.000 de tipitipis. Finalmente, una soleada mañana, el surca que surca llegó a la gran Rundasgurda. El explorador pasó ese día por los alrededores del castillo, reconociendo el terreno entre turistas. Nadie osó traspasar el perímetro de seguridad, establecido ahora en 1 milímetro alrededor de las murallas. Esa noche, cuando no quedaban ya visitantes deambulando por los alrededores, Harrison regresó equipado para intrusiones furtivas. Utilizando su ginflador de paratapias, ginfló una paratapia, con la cual pudo acceder al primer cabesplanque de la muralla. En el cabesplanque insertó un furgador de Thompson, al que ató fuertemente una cuerda de paraticlato. Montó el otro extremo de la cuerda en un reflanuzador electrónico, el cual reflanuzó la punta, y mediante la técnica de volumardo singular, la lanzó por los aires con gran fuerza. Al estar el extremo de la cuerda reflanuzado, ésta quedó adherida a la muralla a pocos metros de las colmenetas. Harrison trepó por la cuerda hasta llegar al extremo adherido, momento en el que, utilizando los churrascladores de guante franco, subió a pulso el corto tramo que le quedaba, hasta la cima de la muralla. Agarrándose a una colmeneta, dio por finalizada la primera parte de la intrusión furtiva. Ya estaba dentro. Encendió una antorcha y bajó unas escaleras que daban al patio de armas. Le quedaban escasas 4 horas hasta que empezara a clarear, con lo que debía darse toda la prisa que pudiera. Sacó de su mochila su juego de ganzúas y jugó un rato con ellas. Luego se dirigió a la Torre Norte, donde había vivido Rudenbrullo sus últimos años. Después de registrar la torre varias veces, se dio por vencido. Ya no sabía qué hacer, así que para pasar el rato hasta el amanecer se puso a registrar la Torre Este, la Torre Oeste, la Torre Noreste, la Torre Sudeste, la Torre Noroeste y la Torre Suroeste. Nada interesante encontró en ellas. Todavía le quedaban 3/4 de hora. Y lo había registrado todo excepto la Torre Sur. ¿Qué podía hacer durante ese tiempo? 1/4 de hora después, tuvo una brillante idea. ¿Por qué no registrar la Torre Sur? Así pues, entró en la torre. Le extrañó sobremanera el frío que hacía dentro. Además, una tenue neblina invadía el interior. Sin embargo, no le dio más importancia y se puso a registrar, que era lo suyo. Registró, pues, todas las estancias de la torre. Finalmente, solo le quedó por registrar el escondrijo seguro que había tras una diminuta puerta en el sótano. Era un escondrijo muy seguro, ya que estaba tapado con unas hermosas cortinas de flores. Pero Harrison, muy acostumbrado a este tipo de enigmas, descorrió las cortinas con suma facilidad y abrió la puertecita. Unas estrechas escaleras bajaban hacia lo desconocido. Harrison extendió la mano con la antorcha hacia abajo, pero no conseguía ver el final, así que inició el descenso. Era curioso cómo el frío se hacía más y más insoportable a medida que iba bajando. 10 minutos después, que al explorador le parecieron 11, llegó al final de la escalera. Esta desembocaba en una diminuta estancia excavada de mala manera. En el centro de la misma había una mesa. Sobre la mesa había un objeto. Harrison se acercó y al verlo se preguntó: ¿qué hace esta mesa debajo del orinal de las tinieblas? Estuvo largo rato meditando sobre esa cuestión y no llegó a ninguna conclusión. Así que dirigió su atención al objeto que había sobre la mesa que estaba debajo del orinal de las tinieblas. Y, para su sorpresa, resultó ser el orinal de las tinieblas. Rebosante de euforia, gritó: ¡ja! Después de guardar el orinal en su mochila, salió a toda prisa de la Torre Sur. El cielo empezaba a mostrar sus primeros tonos azules, así que redobló su velocidad de fuga. Bajó la muralla por el mismo sitio que había subido. Recogió todo su material y se fue cojeando, con la lengua fuera y con un dedo en la oreja para no despertar sospechas. En el barco de regreso coincidió con Mosco Revlot.
Cuando la embarcación iniciaba su marcha, Harrison vio en el puerto al isleño que habían conocido en el viaje de ida. «¡Mire, Mosco, su amigo isleño!». Mosco saludó al rundasgurdés agitando la mano. «¡Adiós, amigo isleño!», gritó con todas sus fuerzas. «¡Cagón tu pare, ta la mierda!», respondió el amigo isleño también con todas sus fuerzas. «¿Qué ha dicho?», preguntó Mosco a Harrison, esperando la pertinente traducción. «Básicamente», explicó el explorador, «el amigo isleño acaba de mandarlo a la mierda, no sin antes verter, en sentido figurado, una porción indeterminada de materia fecal sobre el progenitor de usted». «Será una costumbre de aquí», dijo Mosco, emocionado.